Estimados alumnos, vamos a comenzar viendo la primera clase de la asignatura Generación APP. En este sentido se titula Generaciones desde el punto de vista político, social, cultural. Para poder llegar a comprender lo que es una generación desde el punto de vista tecnológico, primero tenemos que entender cómo han sido vistas las generaciones con anterioridad. Antes de que la tecnología estuviese en auge, cómo se calificaban las generaciones. El concepto de generación nos dice que se distinguen las personas cuya edad es equivalente y que vivieron una misma época, un mismo momento histórico, o que poseen comportamientos similares. Tradicionalmente uno escucha una música y dice, ¿ese no es de mi generación o es de tu generación? Lo hacemos entre amigos, lo hacemos con familiares. Decimos, esa novela o ese equipo de electrónico o ese paso de baile o esa ropa pertenece a tu generación o a mi generación, o ese comportamiento es típico de determinada generación. En el pasado, la generación estaba definida en función del tiempo y en función del aspecto biológico. Es decir, cuando un padre y una madre tenían un hijo, esa generación era una nueva generación. Es decir, comenzaba la familia a crecer y las generaciones iban incrementándose. En la Biblia existen capítulos completos para determinar a las generaciones y hablan, una generación es marcada por otra con el nacimiento de un hijo. En la actualidad, las generaciones van más allá. Cuando vemos las generaciones desde el punto de vista sociocultural, encontramos que la mayoría de los autores han tratado de definir o de enmarcar dentro de distintos años a diferentes generaciones. A partir de la cual nosotros vamos a abordar es la generación del baby boomer, a partir de 1943. Posiblemente porque allí podrán ustedes identificar a algunos a sus abuelos o quizás a sus padres. Esta generación pertenece a un término que se usó para identificar a todos aquellos que nacían después de la Segunda Guerra Mundial. Esta generación tradicionalmente es un término anglosajón usado en Estados Unidos, pero que muchos escritores latinoamericanos también lo han usado para definir a las generaciones en Iberoamérica. Lo que definía a esta generación era el repunte en la natalidad, es decir, al finalizar la guerra, las familias comenzaron a tener mayor cantidad de hijos. No eran uno ni dos, sino que tenían más de 3, 4, 5, las familias eran numerosas. Esto por supuesto cambió la industria de los automóviles, la forma en la que se ofrecía empleo para los hombres, la distribución de las casas y por supuesto generó lo que se llama el baby boom. Los nacidos o los que son nacidos en esa generación se les identifica por ser muy independientes, orientados a las metas, orientados al trabajo. Incluso comienza a surgir por primera vez el término de adictos al trabajo o workaholic. Se comienzan a ser personas que no estaban en un trabajo para entrar allí y morir allí hasta que les llegara la jubilación, sino que eran personas que entraban a un trabajo con la idea de crecer, de ascender, inclusive de independizarse o de emprender. Antes de eso, las generaciones no eran tipificadas de esa manera. Posterior a ella, por ejemplo, las características de esta generación es que muchos de ellos dentro de estos nacidos vieron el movimiento de los derechos civiles, en específico lo que eran todos los derechos feministas, el que la mujer pudiera salir a emplearse fuera del hogar igual que el hombre, los derechos de los homosexuales, empezar a identificar la homosexualidad no como una enfermedad sino como una decisión, derechos para las personas con discapacidad, derecho a la intimidad, a proteger lo que se conocía. Incluso, por supuesto, se incrementaron los divorcios, se incrementó también el hecho de que así como el hombre trabajaba fuera de casa, la mujer también, así que los niños iban a quedar al cuidado de otras personas. Los personajes que vemos allí, así como Oprah, Bill Clinton, son característicos de los que han nacido en esa generación. En esta generación también se les conoce como aquellos que son la generación sándwich, porque tenían padres que vivían más tiempo, por supuesto se creció la tasa de esperanza de vida,
Los años de esperanza de vida ya no eran como antes, ya la gente no moría tanto por las epidemias ni por las guerras, por lo tanto podían durar más. Y también optaron por engendrar hijos a una edad más avanzada, por supuesto por estar concentrados en las metas laborales y metas personales. El tener hijos comenzó a quedar para después. Esta generación por eso se le conoce sándwich, tienen a sus padres vivos, a quienes deben atender, y también a sus hijos, a quienes también tienen que atender. Por supuesto, también hay un incremento de la educación universitaria en las familias. No, ya la educación universitaria no era para una cierta élite, sino que todos podían optar a una mejor educación con miras otra vez a un mejor beneficio laboral. Después de esta generación viene la generación X. Por supuesto, tanto la generación de los baby boomers como la que viene y las que van a venir posteriormente, los rangos de edades de años pueden variar de un autor a otro, pero básicamente se usa para referirse a los que nacieron en la década de los 70. Posiblemente sus padres o la mayoría de sus padres nacieron dentro de esta generación. Esta generación son los que nacieron después del baby boomer. Entonces, ¿por qué la X? Bueno, básicamente porque los autores querían encontrar un término que diera una especie de orientación hacia algo X, algo que no se sabe qué es, algo que no se sabe qué cualidad tiene, algo desconocido. Como muchos dicen, un tesoro perdido. ¿Por qué? Esta generación nace cuando la mujer comienza a salir al campo laboral, cuando el hombre y la mujer tienen aspiraciones y metas profesionales más allá de ser empleados, y comienzan a cambiar también ellos. Por supuesto, al no haber sido criados por sus padres, principalmente, sino a cargo de niñeras o de familiares, también estos hijos al parecer nacieron con una especie de sinsabor por la vida. Lamentablemente, se cree que es una de las generaciones más consentidas, al punto de que había tanta expectativa de sus padres en ellos que terminan por no decidirse por hacer algo. También puede que sean independientes, pero también era el énfasis en el uso de tarjetas de crédito, en vivir la vida. No era necesario ya estar casado para tener familia, no tenía necesariamente que quedarse en un trabajo, pues entraba uno, se iba del otro, se iba a otro, y así. Un total desacuerdo con la autoridad. Entonces viene a ser como una especie de generación rebelde. Algunas de las características de esta generación es que son los que han vivido de todo. En el aspecto tecnológico, esta generación ha jugado tanto a las metras como a la cuerda, como también conocieron lo que era el Atari, el PlayStation. Pasaron de ver televisión blanco y negro para luego verla a color, para ahora conocer el 3D. El avance tecnológico en esta generación fue brutal. Fue un cambio sistemático. Una vez cerradas estas generaciones, que a mi parecer marcan lo que son sus padres o sus abuelos, está la generación con un enfoque tecnológico. Y aquí, para beneficio de todos o para mal de muchos, la generación no puede ser vista tal cual se pudo definir un baby boomer o una generación X. Estas generaciones tienen múltiples conceptualizaciones, porque el avance tecnológico varía con mucha más rapidez que los cambios de 10 años que vimos en las generaciones anteriores. Algunos de los nombres que han usado los autores para definir a las generaciones con enfoque tecnológico es la generación digital, los jóvenes Y, los nativos digitales, los millennials, generación Einstein, generación .com, generación arroba, generación hashtag y por supuesto generación app, que es el objetivo principal de esta asignatura, pero que antes de llegar a ella tenemos que entender el resto de la generación. La generación Y, o los millennials, como muchos los llaman, son los nacidos entre 1976 y 2001. Algunos más, algunos menos. Son adolescentes o eran adolescentes en la década de los 90, principios del año 2000. O sea que ustedes podrían entrar en esta generación. Algunas de las características es que
experimentaron mucho más que las 2 o 3 generaciones anteriores las más altas tasas de divorcio, más hogares donde ambos padres trabajaban. Si lo comenzamos a ver en la baby boomer, en esta generación y las que vienen después de ella, por supuesto que se ha visto mucho más. Y por eso esto los haya llevado a ser más orientados a los de su propiedad, puesto que pasaban menos tiempo con adultos significativos para ellos. Entonces se orientan más a pasar el tiempo con las personas con las que tienen similitudes. Algunos de los nacidos en esta generación son estos 3 jóvenes que han marcado para lo que es el mundo de la fama cambios significativos en la forma de ver las cosas y de ver la vida. La generación Y es una generación principalmente multitasking, es decir, multitarea. Son los que sienten que pueden hacer múltiples cosas a la vez. Son en exceso optimistas, o sea, son los que creen que pueden cambiar el mundo, son los que tienen la mente para pensar en que el calentamiento global es culpa de los adultos y que pueden hacer el cambio. Pero son también los que han crecido o están orientados a las tecnologías. Son los que dependen de un smartphone para comunicarse, que no conciben el mundo con la tecnología analógica. Son los que tampoco son los que usualmente utilizaron la PC de escritorio, sino que se concentran en la tablet, en la laptop, en el teléfono inteligente. Son los que vieron también surgir el email como medio para comunicarse, pero también entienden que se ha ido desplazando con otras tecnologías y redes sociales. Son los que para muchos pueden ser considerados nativos digitales, o sea, nacieron con la tecnología. Entre sus características, pues ya lo dije, no conciben la realidad sin tecnología. Son emprendedores, son los que dicen: ¿por qué tengo que estudiar una carrera en específico? Puedo crear una nueva. ¿Por qué tengo que ser empleado de alguien y aspirar a ascender en ese trabajo? Puedo yo mismo ser el dueño de mi empresa. En cuanto a tecnología, ha usado distintos tipos de tecnología. Entonces conocieron el internet, los mensajes de texto, pero también saben usar actualmente cualquier tipo de tecnología. Lo que pudo ser un lujo para la generación X, sus padres, sus abuelos, para la generación Y es un producto básico. Si en el pasado usar un teléfono celular era un lujo para otra generación, para esta generación es un producto de primera necesidad. Muy similar a ellos está la generación Z o generación NET. También son nativos digitales. La mayoría no está en el mundo laboral, o sea, son mucho más jóvenes que los millennials. Poseen acceso y manejo a toda la tecnología, o sea, los padres pues los han llenado de tecnología. No conciben el acceso a la información sin la existencia de Google, y sus medios de comunicación utilizados principalmente son las redes sociales. Estos viven más tiempo en los entornos virtuales. Más adelante la asignatura dará chance de ver cómo se desarrolla la intimidad, cómo se desarrolla la identidad en los entornos virtuales. Algunas de las características es que, al igual que las generaciones de las otras dos que hemos hablado, estos también trabajan con ventanas abiertas al mismo tiempo en su computador. Saben hablar 2 idiomas, pero tal vez no saben cómo comunicarse. Siempre hablan de independencia, son muy hábiles, pues aprenden rápido a usar los equipos sin necesidad de uso de manuales o de explicaciones. También muchos de ellos les gustan los deportes extremos y por supuesto lo graban, lo comparten. Y aquí sí es importante destacar que la mayoría tiene un fuerte conflicto en lo que tiene que ver con los valores y la ética. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poco el tema de las agresiones en internet, tanto el bullying como el grooming, como el acoso cibernético, tienen mucho que ver con los valores y la ética, ¿no?, de quienes usan las tecnologías. Pues la generación Z se considera incluso mucho más inteligente y a veces hasta superior que el resto de los demás. Son los que han sido invadidos por todo lo que es el tema de la posmodernidad. Entonces yo me considero superior porque leo más libros que tú, libros en línea, tal vez libros que no ha publicado ninguna editorial reconocida, libros que escribió otro jovencito que está en otro país al que no conozco. Están conectados todo el tiempo a los medios sociales
pero son los que tienen dificultad incluso para hablar por teléfono o para comunicarse en persona con las mismas personas con las que están hablando en línea. Algunas de sus características: al tener padres insatisfechos, algunos de estos divorciados, con poco interés para atenderlos, fueron niños sobreprotegidos. Algunos escritores piensan que la mayoría de ellos, no todos, tienen una baja autoestima, toleran mal la frustración. Son también conocidos como la generación siempre feliz. Los padres, al estar separados, al no saber cómo compensar la ausencia, entonces tuvieron la idea de brindarles todo lo que ellos no pudieron tener en su niñez y de brindarles con equipos, con medios, con tecnología, con dinero, lo que ellos no pudieron darle con presencia en casa. Les falta tener objetivos realistas, son los que pueden decirnos hoy en día que quieren ser youtubers, aunque la situación actual amerite tener profesión y amerite tener recursos para dedicarse por completo a ser youtuber. Estos piensan que pueden hacerlo y así con eso cambiar el mundo. Tienen más facilidad también para dejarse llevar por malas amistades, por el mismo tema de la poca presencia de uno o de los dos figuras paternas. Pueden también caer, por supuesto, en adicciones. No quiere decir que en el resto de las generaciones no se diera, pero estos son, por supuesto, más vulnerables. Algunos autores han tratado de diferenciar a la generación X, a la Y, a la NET, a la generación tecnológica, pues mostrándonos que aunque ambos tienen acceso a cierto tipo de tecnología, por supuesto en la Y el acceso a la tecnología es totalmente dependiente. Con esto no pretendo decir que una persona que es un inmigrante digital, o sea, aquellos que nacimos fuera del auge de la tecnología, no podamos apropiarnos de ella. Al contrario, conocemos a muchas personas talentosas que hacen uso de toda la tecnología, a veces mucho mejor que un nativo digital. Lo que estamos queriendo decir es que estos, por haber conocido la tecnología desde sus inicios, no conciben el mundo sin ella. Ahora, para la siguiente sesión vamos a ver cómo estas generaciones tecnológicas han derivado mucho más en otro tipo de generaciones, en generación arroba, generación hashtag, generación app, porque son generaciones que, aunque puede que tengan todos la misma edad, o sea, todos estar dentro de la adolescencia o de la juventud, tienen rasgos característicos que marcan su comportamiento distinto al de otro. Por ahora esto ha sido todo. Espero que cualquier duda, cualquier comentario lo puedan hacer a través de la plataforma. Que tengan un buen día.